El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hola amigos, bienvenidos un día más a Noche de Lluvia. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Gracias por el apoyo tan grande que dais a este podcast, por acompañarnos prácticamente cada día para hablar de estos temas apasionantes, y gracias de corazón por toda la interacción que tenemos a través de comentarios, likes y suscripciones en nuestras diferentes redes sociales. Os agradezco mucho vuestro apoyo y que hayamos creado entre todos la bella comunidad de los hijos de la lluvia. Antes de comenzar el video, si todavía no lo habéis hecho ya, os invito por favor a que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast tanto en YouTube como en Spotify. Es un gesto completamente gratuito con el que nos ayudáis bastante a poder posicionar este espacio y a que más personas puedan acceder a este contenido. Muchas gracias de corazón por eso y por estar pues aquí acompañándome. Sin vuestra presencia esto no tendría ningún sentido. Sin más, vamos a comenzar el episodio de hoy, un capítulo donde os hablo de un tema impactante, donde recopilo e hilvano información que aparece en diferentes fuentes, en diferentes contextos, pero que, al igual que ocurrió con el capítulo de la inteligencia artificial, cuando la juntamos, cuando la vemos con perspectiva, nos damos cuenta de que esconde una verdad inquietante. Hoy hablamos de apariciones sobrenaturales y de intervenciones no humanas en conflictos armados. Comenzamos. Hay un aspecto sumamente polémico que he abordado en mis investigaciones: la intervención de supuestas entidades ajenas a nuestro mundo en el curso político y religioso de la historia de la humanidad. Como os decía, si fueran hechos aislados, no sería un aspecto importante a reseñar, pero lo cierto es que me he encontrado con este tipo de hechos paranormales en prácticamente todos los conflictos de la humanidad, y son sucesos que cambian el curso de la historia. En el año 2022, prácticamente en los primeros meses de la actual guerra de Ucrania, medios de comunicación de todo el mundo empezaron a hablar del llamado fantasma de Kiev, de un desconocido piloto que aparecía en el cielo ucraniano y derribaba aeronaves rusas. Incluso el Times, uno de los periódicos más prestigiosos de Inglaterra, trató de descubrir la identidad del desconocido piloto y empezaron a decir que no existía, que todo era una leyenda urbana. Lo inquietante de todo esto es, como os voy a contar hoy, que yo observo un paralelismo idéntico entre este personaje, el fantasma de Kiev, y otro misterioso personaje a caballo que aparecía entre las nubes en contextos de batallas medievales de medio mundo. En el caso del fantasma de Kiev, la BBC, por ejemplo, es solo uno de los miles de medios de comunicación que se ocuparon de esta historia. Podíamos leer en su momento en este medio británico: los pilotos de combate de Ucrania son ampliamente superados en número por los rusos, pero se han vuelto legendarios gracias en parte a la historia de un supuesto as de la aviación llamado el fantasma de Kiev. Se dice que este héroe derribó hasta 40 aviones enemigos, una hazaña increíble en un contexto en el que Rusia controla los cielos. Pero el comando de la Fuerza Aérea de Ucrania advirtió a través de sus redes sociales de que el fantasma de Kiev es una leyenda de superhéroes cuyo personaje fue creado por los ucranianos.
En palabras de este colectivo, pedimos a la comunidad ucraniana que no descuide las reglas básicas de higiene de la información. Instamos a la gente a comprobar las fuentes de información antes de difundirlas. Pero hasta la BBC llegó a poner nombre al fantasma de Kiev. Dijeron que se trataba del mayor Stefan Tarabalka, un joven de 29 años. Las autoridades confirmaron que murió en acto de combate y fue honrado con una medalla de héroe en Ucrania a título póstumo. Como os decía, hace 3 años toda la prensa hablaba del fantasma de Kiev y de cómo había derribado 40 aviones rusos, haciéndose su historia viral en redes sociales. Hoy día se considera el caso del fantasma de Kiev como una leyenda urbana y sería solo una anécdota si no hubiera sido una de tantas historias paranormales que surgieron al hilo de la guerra de Ucrania. De hecho, uno de los temas paranormales de este conflicto, que también dio la vuelta al mundo, fue dado a conocer en su momento por el medio CBS News, y fue la historia de un supuesto soldado ucraniano que habría llamado a su padre antes de ser atacado por un gran convoy de militares rusos, y que cuando los miembros que formaban parte de la iglesia a la que pertenecía el padre del soldado se pusieron a rezar por las vidas de su hijo y de todos los compañeros, un objeto desconocido apareció en el cielo, un ovni, según ellos, y atacó al convoy ruso, desapareciéndolo. Una historia que se publicó en su momento en noticieros de gran relevancia y que hoy día, tiempo después, ha quedado en el olvido y se considera, al igual que el caso del fantasma de Kiev, una leyenda urbana. Pero aquí no termina la historia de los hechos extraños en la guerra de Ucrania. Igualmente, los medios de comunicación también se hicieron eco de diversos ovnis sobre territorio ucraniano en el contexto bélico, un asunto que, además de haberse hecho viral en redes sociales, llamó incluso la atención de los científicos. Por ejemplo, en septiembre del año 2022, el periódico Clarín publicaba la siguiente nota. Afirman que los ovnis están observando la guerra entre Rusia y Ucrania. Los cielos de Ucrania se han poblado de ovnis, según han detectado los científicos del Observatorio Astronómico Principal de Kiev. Astrónomos y científicos del país afirman haber descubierto que los cielos de Kiev albergan algo más que aviones rusos. Un número desmesurado de objetos voladores no identificados, según un nuevo artículo publicado por el Observatorio Astronómico Principal de Kiev en coordinación con la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania. En palabras de los investigadores, los vemos por todas partes. Observamos un número importante de objetos cuya naturaleza no está clara. Esto es una información que aparece en un documento científico. Estos expertos dividieron el fenómeno que observaron en 2 categorías: cósmicos y fantasmas. En palabras de los autores de este trabajo, observamos que los cósmicos son objetos luminosos más brillantes que el fondo del cielo. Llamamos a estas naves con nombres de pájaros como halcón o águila. Los fantasmas, por su parte, son objetos de alto contraste con un cuerpo completamente negro que no emite y absorbe toda la radiación que cae sobre él. En este caso, una descripción idéntica a las llamadas luces opacas que tanto ha investigado mi esposo Johanan Díaz Vargas por toda Latinoamérica. Continuando con este estudio de científicos ucranianos, para poder obtener estas conclusiones, los astrónomos ucranianos vigilaron los objetos de movimiento rápido y baja visibilidad en el cielo diurno de Kiev y los pueblos de los alrededores,
En concreto, utilizaron cámaras especialmente calibradas en dos estaciones meteorológicas de Kiev y Vinarivka, un pueblo a unos 120 kilómetros de esta ciudad. Los astrónomos observaron docenas de objetos que, según ellos, no pueden identificarse científicamente como fenómenos naturales conocidos. Afirmaron que eran muy rápidos y que eso les dificultó poder tomar fotografías. En palabras de los investigadores, hemos desarrollado una técnica de observación especial teniendo en cuenta las altas velocidades de los objetos observados, y además aseguraban que eran objetos anómalos, pero no especularon qué verdad había tras estas luces. Se centraron no en una interpretación, sino en los métodos y cálculos utilizados para detectar los objetos. Y hay un dato vital de esta investigación, porque la mayoría de personas puede pensar en un contexto bélico, como es el de Ucrania en estos momentos. Esas luces pueden ser confusiones de drones, misiles o cualquier otro tipo de armamento militar. Pero los científicos ucranianos descartaron esta posibilidad. Según ellos, al comparar las observaciones de los dos observatorios participantes, estimaron que esos objetos que ellos habían detectado tenían entre 3 y 12 metros de ancho y podían viajar a velocidades de hasta 53.000 kilómetros por hora. Si lo comparamos con un misil balístico intercontinental, estos pueden alcanzar velocidades de hasta 24.000 kilómetros por hora, es decir, la mitad de la velocidad que presentan estos objetos voladores no identificados. Todo esto según datos del Centro de Control y No Proliferación de Armas en Ucrania. Y a pesar de que a la fecha la gente sigue diciendo que los ovnis de Ucrania son misiles, pues los científicos, los astrónomos participantes en esta investigación sostienen que su naturaleza no está clara. Entonces, si hasta los científicos, los astrónomos de Ucrania, hablan de objetos en el cielo con una naturaleza diferente a las armas o a cualquier otro tipo de aparato bélico, si son diversos los eventos paranormales de este conflicto que han trascendido a la prensa, a la luz de los acontecimientos que hoy vamos a analizar, surge la inquietante duda de si las decisiones que tomamos, sobre todo aquellas que afectan a gran escala a nivel internacional, surgen de nosotros, nacen de nuestro libre albedrío, o bien son parte de la intervención en nuestro mundo de seres y fuerzas que desconocemos. Hoy analizamos las apariciones paranormales en el campo de batalla. Entre el 722 y el 1492 se produjeron en el actual territorio de España numerosos enfrentamientos entre árabes y cristianos con el fin de hacerse con territorios en poder del enemigo. En este contexto, las crónicas antiguas recogen episodios de signos en el cielo que los cristianos interpretaron como la ayuda de Dios, la Virgen y los santos en aquellos trances tan violentos. Uno de estos casos dio origen a la estrella, por ejemplo, que aparece en el escudo de la ciudad española de Cuenca. En enero de 1177, cuando el rey Alfonso VIII se encontraba en esta ciudad luchando contra la ocupación árabe, dice la leyenda que fue visitado por la Virgen, que se presentó en forma de una luz. Este signo celeste fue contemplado en tantas ocasiones por las tropas cristianas que cuando se hicieron con la ciudad, impusieron el nombre de Nuestra Señora de la Luz como patrona de la ciudad y pusieron en el escudo de Cuenca una estrella flotando sobre un cáliz, simbología que se puede observar en muchas calles de esta ciudad. De hecho, tuve la oportunidad de visitarla en el verano del 2016. Si nos vamos a otras partes de España, por ejemplo, a la tierra en la que yo nací,
Extremadura, se conservan tradiciones parecidas a las de Cuenca. Por ejemplo, en 1247, en el marco de estos enfrentamientos entre árabes y cristianos, apareció una luz en un punto elevado de la provincia de Badajoz, cerca de Calera de León. Pelayo Pérez, capitán de las tropas cristianas, viendo que llegaba la noche y no conseguía la victoria, en esa pelea que estaba teniendo con los musulmanes, hincó la rodilla en el suelo e imploró la siguiente súplica a la Virgen: Santa María, detén tu día, para el día, dame tiempo para ganar. Según escribió Alfonso X el Sabio en sus Cántigas de Santa María, el sol se detuvo en el horizonte hasta que los cristianos obtuvieron la victoria. Otras versiones de la leyenda dicen que las palabras que pronunció el capitán cristiano fueron: tente un día, detente un día. Y también se dice que no fue el sol el que se detuvo en el cielo, sino una luz de gigantescas dimensiones que se posó en un árbol cercano al lugar de la batalla. Sea como fuere, la tradición asegura que una luz descendió del cielo iluminando la escena y provocando la huida de los enemigos de los cristianos. En el lugar del milagro ordenaron levantar una ermita en honor a la Virgen, a quien le atribuyeron este hecho milagroso. Con el paso del tiempo y a raíz de la deformación lingüística, esta Virgen, que se sigue venerando a la fecha, recibió el nombre de Virgen de Tentudía. Es una historia de una luz convertida en una aparición mariana. Y algo parecido ocurrió en Arroyo de la Luz, en Cáceres, también en Extremadura. Según cuenta Pascual Muñoz en su Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España, hablando del templo en el que se venera a esta imagen, a la Virgen de la Luz en Arroyo de la Luz, la ermita se halla en un lugar llamado de los Moros, donde había una enorme encina denominada de la Bandera. Se asegura que musulmanes y cristianos tuvieron allí un fuerte enfrentamiento en abril de 1229, que se apareció una luz sobre esta encina y alumbró a los cristianos para que pudieran derrotar a los musulmanes y causarles una horrible mortandad. Al parecer era la figura de una señora que iluminaba a los cristianos y cegaba a los musulmanes, permitiendo la victoria cristiana. Así es como nació el culto a Nuestra Señora de la Luz, la patrona de este pueblo de Arroyo de la Luz, al igual que en el caso de la Virgen de Tentudía, nuevamente otra luz convertida en una aparición mariana en el contexto de un enfrentamiento bélico. La ermita de la Virgen de la Luz se encuentra enclavada en una comarca donde yo he podido recoger numerosos testimonios ufológicos, así como leyendas que también citan fenómenos lumínicos extraños. Un ejemplo es la historia del denominado Olivo de las Ánimas en Ceclavín. En este árbol, según cuenta la tradición, se aparecen luces alrededor, luces que los lugareños piensan que se trata de ánimas del purgatorio. En ocasiones, más allá de estos fenómenos de luces, encontramos incluso relatos en los que se aparecen señoras y misteriosos caballeros que intervienen en las batallas. Por ejemplo, cuando visité el castillo de Trujillo, también en Extremadura, en una preciosa población de paisaje medieval, en la que pues incluso se han llegado a rodar en este castillo algunos capítulos de la exitosa serie Juego de Tronos. Allí descubrí una leyenda que también alude a una aparición que se produjo en esta fortaleza el 25 de enero de 1232, cuando Fernando III el Santo reconquistó para los cristianos esta ciudad de Trujillo. Según la tradición, lo hizo gracias a una intervención sobrenatural. Cuentan que la Virgen, con su hijo en brazos,
se apareció sobre las murallas del castillo para dar la victoria a los cristianos, y desde ese momento todo el ejército aclamó a la Virgen con el título de Victoria, y esta advocación se convirtió en patrona de la Reconquista y de este municipio cacereño. Pero sin duda las apariciones más famosas de este periodo histórico se atribuyen al apóstol Santiago, quien a raíz de estas leyendas, de estas apariciones, comenzó a ser conocido con el apodo, con el sobrenombre de Santiago Matamoros. La primera de estas intervenciones se sitúa, según la tradición, en Clavijo, en La Rioja, al norte de España, en mayo del año 844, en el siglo IX. Según la leyenda, en el contexto de una batalla, se aparece el apóstol Santiago sobre un caballo blanco, emitiendo extrañas luces y resplandores. La visión habría provocado el pánico en los árabes, que huyeron y regalaron la victoria a las huestes cristianas. Y asegura también esta leyenda que la contienda se inició porque el rey Ramiro I de Asturias se negó a entregar a un centenar de doncellas a los árabes, tributo que asegura este relato cristiano que los musulmanes les exigían. En la primera parte de este enfrentamiento, los cristianos iban perdiendo y se batieron en retirada, instantes en los que cuentan que el rey Ramiro tuvo un sueño en el que se aparece el apóstol Santiago para anunciarle su presencia en esa batalla. Muchos han sido los historiadores que han tratado de rastrear los orígenes y la veracidad de esta leyenda de Santiago en la batalla de Clavijo, que dio origen a esa famosa arenga tan empleada por los españoles tanto en la Reconquista como durante sus enfrentamientos en América. A la fecha, el ejército español sigue sosteniendo la frase Santiago y cierra España. Es decir, cuando llegue el apóstol Santiago, se cierran y están completas las huestes españolas, es decir, se considera un protector del ejército, de los cristianos en este caso, porque se aparecía misteriosamente, de forma paranormal, para ayudarles. Aunque lo cierto es que, más allá del relato legendario, es prácticamente imposible determinar en qué grado se trata de una realidad o de una fantasía. Y para la mayoría de autores se trata de una leyenda sin ninguna base de realidad, la de la batalla de Clavijo. La razón principal que esgrimen es que la primera redacción sobre este hecho prodigioso aparece a mediados del siglo XIII, mucho tiempo después de que hubiera tenido lugar. Fue en el siglo IX, un dato muy sospechoso si tenemos en cuenta el gran impacto que tuvo en las tropas cristianas, por lo que es plausible pensar que de haber ocurrido realmente tendría que haberse recogido por escrito mucho antes. De lo que no hay dudas es de la influencia que ha tenido esa supuesta aparición de Santiago en muchos otros enfrentamientos posteriores. Durante toda la Reconquista, es decir, durante esos siglos donde cristianos y árabes estaban peleando por el actual territorio español, se multiplicaron las supuestas apariciones de Santiago en batallas. Y hay que señalar igualmente que existen otros santos a los que también se les ha situado en el contexto bélico, como San Jorge, San Isidoro de Sevilla, San Andrés Corsini, San Felipe Apóstol o San Juan Evangelista. Y con el choque cultural que se produce en 1492 a partir del viaje de Cristóbal Colón, con ese encuentro entre dos mundos, América y Europa, estos fenómenos empiezan a darse también en esas luchas entre europeos e indígenas en tierras americanas. En el transcurso de mis viajes, tanto por México como por Chile, Colombia o Perú, he podido constatar estas historias. En el caso de México, si atendemos a los relatos de los cronistas de Indias, el apóstol Santiago también se apareció en América para ayudar supuestamente a los cristianos.
En esta ocasión pasó a denominarse de Santiago Matamoros a Santiago Mataindios. Perdón por la expresión, no lo estoy inventando yo, simplemente estoy tratando pues de ser fiel a esta información histórica. No estoy de acuerdo con este tipo de nombres, pero así se le impuso a este nuevo Santiago que se aparecía en América, e igual que en las tallas españolas, comenzó a representarse aquí en América a Santiago montado a caballo y aplastando cabezas tanto de árabes como de indígenas. Según asegura Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, todos los soldados poníamos gran ánimo para pelear, y esto nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora la Virgen Santa María nos lo ponía, y Señor Santiago, que ciertamente nos ayudaba. Una de las apariciones que se le atribuyen a Santiago en la conquista, en la llamada conquista de México, desde el punto de vista de estos europeos llegados después de 1492, fue su supuesta aparición en un hecho dantesco, la matanza del Templo Mayor. Ocurrió en 1520 durante la fiesta que los aztecas realizaban en honor de Huitzilopochtli. Al parecer, habiéndose ausentado Hernán Cortés de Tenochtitlan, dejó al mando a Pedro de Alvarado, quien en el momento cumbre de la fiesta ordenó acabar con los indígenas que participaban en esta celebración. Según cuentan las crónicas, en el fragor de la batalla se habría aparecido Santiago como, en palabras de los cronistas, un caballero muy grande y vestido de blanco en un caballo blanco, con espada en la mano, peleaba sin ser herido, y su caballo con la boca, pies y manos hacía tanto mal como el caballero con su espada, en palabras de Fray Juan de Torquemada. En palabras del cronista López de Gomara, el caballo mataba tantos con la boca y con los pies y manos como el caballero Santiago con la espada. Algo similar sucedió el 25 de julio de 1531 en el territorio mexicano de Querétaro, donde se dice que antes de la batalla contra los indígenas apareció en el cielo una cruz luminosa acompañada del apóstol Santiago a caballo, lo que provocó que los chichimecas se rindieran y se convirtieran al cristianismo. Y de hecho, en recuerdo de esta historia, también aparece en el escudo de Querétaro este hecho paranormal. Como curiosidad, no solo pedían ayuda a Santiago los españoles, cuenta Diego Muñoz Camargo en Historia de Tlaxcala. Los tlaxcaltecas, nuestros amigos, viéndose en el mayor aprieto de la guerra y matanza, llamaban y apellidaban a Santiago, diciendo a grandes voces: ¡Santiago! Y de allí les quedó que hoy en día, hallándose en algún trabajo los de Tlaxcala, llaman al señor Santiago. El extremeño Hernán Cortés también vivió fenómenos prodigiosos que, al parecer, facilitaron la rendición de los indígenas. Según Bernal Díaz del Castillo, Moctezuma, líder del Imperio Mexica, se enfadaba con sus guerreros porque, según expone el cronista, no entendía cómo un puñado de castellanos podía asustarles. En palabras del cronista, bien le pagó la Virgen su solicitud de promover su culto, pues visiblemente le protegió en su empresa y le libró de muchos peligros. Por eso, sin duda, preguntado en cierta ocasión Moctezuma a sus guerreros cómo no habían podido vencer a unos pocos castellanos, siendo ellos tantos, le respondieron que no aprovechaban sus flechas ni buen pelear, porque una gran tecleciguata de Castilla venía delante de ellos y les ponía temor. Otro de los casos que llama la atención durante este periodo de enfrentamiento entre españoles e indígenas en el actual territorio mexicano lo narra el cronista Fray Antonio de Tello, hablando de la conquista de la actual zona de Nayarit.
En el contexto de una batalla en la que tenían mucho miedo debido a su inferioridad numérica, los españoles capitaneados por Hernán Cortés se encomendaron a la Virgen y al apóstol Santiago. Cortés portaba siempre un estandarte de la Virgen, una pieza cuyos restos he podido observar en el Museo Nacional de Historia situado en el Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México. Asegura Fray Antonio de Tello que en aquellos momentos, rezando antes de la batalla, ese estandarte de la Virgen empezó a tener luces extrañas, unos resplandores que les infundieron gran valor y fuerza. Lo curioso es que al parecer fueron luces que consiguieron vencer a los indígenas porque ellos también habrían observado el fenómeno y se habrían atemorizado, abandonando el campo de batalla. Fray Antonio de Tello, en su Crónica Miscelánea de Jalisco, también nos presenta un prodigio que acaeció durante la conquista del Valle de Banderas. Hablando de la entrada de las huestes de Cortés en 1522 a esta región del extremo oeste de México, dice que éste se llegó a desmayar al ver el crecido número de enemigos que le salía al paso y propuso a sus soldados la retirada, pero al final decidieron plantar cara a sus contrarios. En palabras del cronista, el capitán mandó sacar los estandartes reales y los enarboló, y fuera de esto otro de damasco blanco y carmesí, con una cruz en el reverso y una letra por orla que decía así: «En esta vencí, y el que me trajere, con ella vencerá». Y por la otra parte estaba la imagen de la Concepción limpísima de Nuestra Señora, y con otra letra que decía: «María Mater Dei, ora pro nobis», María, Madre de Dios, reza, ora por nosotros. Y al descubrirla y levantarla en alto, hincados de rodillas, con lágrimas y devoción, le suplicaron a los afligidos españoles les librase de tantos enemigos, y al instante se llenó el estandarte de resplandores, de luces extrañas que causaron o provocaron en el ejército valor y valentía. Fueron marchando y llegando cerca del pueblo, los enemigos se repartieron por medio de dos bandas. La una se puso hacia la banda de la sierra y la otra hacia el mar que estaba cerca, y ellos en medio. Los cristianos siguieron avanzando hacia el enemigo, a los que seguían mostrando aquellos prodigios, aquellas luces, aquellos resplandores. En esta ocasión, dice el cronista, el estandarte de Nuestra Señora se llenó de más resplandores, y así como lo vieron los indígenas, se juntaron y postrados trajeron sus banderillas arrastrando y las pusieron a los pies del padre Fray Juan de Villadiego, santísimo sacerdote y anciano que tenía en las manos el estandarte de la cruz, a cuya mano iba el capitán Francisco Cortés con toda su caballería. 30 capitanes, caciques, señores de aquellas provincias se rindieron a la cruz por haberse llenado de resplandores sin otra arma alguna. Este suceso tuvo lugar un sábado del año 1517 y como recuerdo de este prodigio, de aquella victoria, denominaron al territorio recién conquistado como Valle de Banderas. Bien, después de ver estos casos en México de intervenciones paranormales supuestamente en el contexto de batallas, ahora trasladémonos a Guatemala, donde Fray Antonio de Remesal, en su Historia General de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Chiapas y Guatemala, nos habla de una aparición del apóstol Santiago que dio nombre a la ciudad de Santiago de los Caballeros, que fue fundada en 1524 por Pedro de Alvarado. Así cuenta el cronista que entendieron los indígenas que aquella imagen, la del apóstol Santiago, era el dios de los españoles, y como lo veían armado, a caballo, con espada ensangrentada en alto y hombres muertos en el campo, le tenían por un dios muy valiente y que por servirle lo eran también los españoles.
De aquí venía el rendírseles con facilidad y desmayar en las batallas al primer encuentro. Dedicada pues la ciudad y templo al glorioso apóstol Santiago, prometen de celebrar su día como cristianos y como caballeros. Después de este episodio, el emperador Carlos V concedió a Pedro de Alvarado el hábito con la cruz roja de la Orden Militar de Santiago. Y no solo Guatemala, ahora vayámonos a Chile. El español Pedro de Valdivia, oriundo del municipio pacense de Villanueva de la Serena, fue uno de los muchos extremeños que observaron extraños prodigios durante su estancia en América, dejándolo por escrito, tanto en sus cartas como en los textos elaborados por los cronistas que les acompañaban. En el transcurso de sus peleas, de sus luchas en Chile, empresa que lideró Valdivia para la corona española a partir de 1540, se dieron, según los castellanos, insólitas apariciones que inclinaron la balanza de la victoria hacia la corona española, y uno de esos sucesos tuvo lugar durante la batalla que dio origen a la fundación de Santiago de Chile. En el capítulo 10 de la obra Crónica del Reino de Chile de Pedro Mariño de Lovera podemos leer: estando pues la falla en su mayor furia, al tiempo que los indígenas iban acometiendo con mayores bríos para beber la sangre a los cristianos, cuando se iban abalanzando a ellos para ejecutar su coraje con denuedo, cuando tenían ya la suya sobre el hito y a toda priesa iban blandiendo las lanzas y levantando los brazos para descargarlas con ímpetu en los cristianos, cuando con el aspirar de la victoria iban triunfando con estrépito y alaridos, veis aquí cuando de repente, caso memorable, todos a una vuelven furiosamente las espaldas y dan a correr como gamos por el campo raso, desapareciendo súbitamente a huir todos del que súbitamente se les había aparecido, dejando a los cristianos suspensos, y yo ahora, hasta el capítulo siguiente. Lo que dice el cronista es que cuando los indígenas tenían la batalla resuelta y a los castellanos acorralados, de repente abandonan la lucha y corren despavoridos. ¿Qué pudo haber ocurrido para que se retiraran cuando estaba asegurada la victoria? Según continúa relatando Pedro Mariño de Lovera, fue tan insólita la acción de los indígenas que los castellanos decidieron llevar a cabo una investigación. En palabras de Mariño de Lovera, habiendo todos respirado un rato del cansancio de la refriega, mandó el general traer ante sí algunos de los indígenas que habían sido presos y los examinó haciendo escrutinio de las causas por qué habían tan repentinamente desamparado el campo. A lo que respondieron que, estando en su mayor coraje y certidumbre de su victoria, vieron venir por el aire un cristiano en un caballo blanco, con la espada en la mano desenvainada, amenazando al bando índico y haciendo tan grande estrago en él, tanto que se quedaron todos pasmados y despavoridos, dejando caer las armas de las manos, no fueron señores de sí, ni tuvieron sentido para otra cosa más que huir desatinados sin ver por dónde, por haber visto cosa llamada en su lengua pesimando, que quiere decir nunca vista. Y preguntándoles el general cuál de aquellos españoles que allí están era el que había visto en el aire, clavando ellos los ojos en todos los presentes, mirándoles con gran atención, y en particular a los más lúcidos y señalados, y habiéndolos mirado muy despacio, se sonrieron los bárbaros como haciendo burla de todos ellos respecto a aquel al que habían visto, y así lo dijeron por palabras expresas, certificando que era hombre muy superior a todos ellos juntos. Oyendo tales palabras y viendo tales ademanes, reconocieron los cristianos ser el glorioso Santiago al que había dado socorro, y para certificarse más en ello,
bárbaros de los que la batalla ha tomado, a cada uno de por sí, lo cual hizo el general con gran recato, y halló que todos contestaron lo que se ha dicho, sin haber alguno que discrepase, por lo cual tuvieron por cierto la aparición del glorioso apóstol. Por este motivo, siendo más de 20.000 los indígenas, siendo pocos los cristianos, unos 200, con todo eso no murió ningún cristiano, estando el campo teñido con sangre de los enemigos, y con esta resolución tornaron de nuevo a dar gracias a Dios y a su santo apóstol, por haberlos amparado en la necesidad más urgente, y por eso lo llamaron abogado suyo y patrón del pueblo, y dijeron que esa ciudad se llamaría Santiago. Esto ocurrió a los 12 días del mes de febrero de 1541. Entonces, según este relato de Pedro Mariño de Lovera, un misterioso caballero surgido de entre las nubes, según este relato, atemorizó a los indígenas, provocó que sus armas se cayeran de las manos de forma inexplicable y permitió que los hombres de Valdivia salieran indemnes de un hostil encuentro en el que claramente estaban en desventaja. Los españoles dieron por hecho, tras interrogar a los vencidos, que se trataba del apóstol Santiago, motivo por el que bautizaron a este lugar como Santiago de Chile. Y también se tiene noticia de que 6 meses después de la fundación de Santiago de Chile, se produjo otro hecho milagroso. En otro enfrentamiento con los indígenas había 32 caballeros cristianos, pero cuando el cacique de los indígenas enviaba a sus hombres a contar cuántos quedaban en medio de una ciudad derruida, estos manifestaban que había 33, motivo por el que pensaron que junto a los caballeros cristianos se encontraba el apóstol Santiago. Mariño de Lovera también describe cómo se apareció una señora para ayudarles en otra batalla, y a causa de este hecho construyeron una iglesia bajo la advocación de la Virgen del Socorro, nombre que se perpetuó el socorro en relación a estas apariciones paranormales gracias a estos hechos recogidos en las crónicas. Y los prodigios no terminaron ahí. Acompañaron a Pedro de Valdivia en una de las regiones más inhóspitas del territorio chileno, la Araucanía. En una carta a sus apoderados en la corte, fechada el 15 de octubre de 1550, Pedro de Valdivia asegura: informar a sí mismo de la buena tierra que está, de buen temple, fructífera y abundosa de sementera, con mucha madera y todo lo demás que menester se requiere para ser poblada y perpetuada por nosotros, y con razón, porque parece tenerla nuestro Dios de su mano y servirse de nosotros en la conquista y perpetuación de ella, pues dicen los indígenas naturales que el día que llegaron a vista de este fuerte cayó entre ellos un hombre viejo, vestido de blanco, en un caballo blanco, que les dijo: «Huid todos, que os matarán estos cristianos», y así huyeron. Y 3 días antes, al pasar del Río Grande para acá, dijeron haber caído del cielo una señora muy hermosa en medio de ellos, también vestida de blanco, que les dijo: «No vayáis a pelear con esos cristianos, que son valientes y os matarán». E ida de allí esta visión, vino el diablo su patrón y les dijo que se juntasen muchos y viniesen a nosotros, que viendo tantos nos caeríamos muertos de miedo, que también él vendría, y con esto llegaron a vista de nuestro fuerte. Llaman a nuestros caballos hueques, a nosotros ingas, que quiere decir ovejas de Inga. Hasta hoy no nos han hecho más juntas para con nosotros. Este tema es fascinante porque Pedro de Valdivia narra tanto a sus contactos en la corte como al propio emperador Carlos V en otras cartas, la aparición a los indígenas de un hombre vestido de blanco con un caballo del mismo color que les animó a no pelear contra los recién llegados.
de la aparición de alguna suerte de objeto caído del cielo en el que viajaba una señora también luciendo ropas blancas que les ofreció el mismo consejo, y más tarde de la aparición de otro ser que Valdivia identifica con el diablo, que les dijo todo lo contrario, que lucharan contra los españoles. Este relato es fascinante porque nos muestra esos prodigios contradictorios, como si existiera una inteligencia o varias inteligencias ajenas al ser humano que estarían tratando de influir sobre el devenir de nuestra especie. Cabe destacar que este tipo de hechos se recogen en relatos bélicos de todas las épocas. Según la mentalidad de cada cronista, percibimos una interpretación distinta. Hay algunos autores que hablan de la aparición de hadas y otros, refiriéndose al mismo tipo de encuentros, de la aparición divina de la Virgen María o de santos como el apóstol Santiago. Sea como fuere, está claro que las luces y estos enigmáticos seres que aparecen en estos relatos históricos son una prueba, desde mi punto de vista, de lo que hoy día llamamos fenómeno ovni. Está con nosotros desde mucho antes de lo que pensamos, desde hace siglos. Y vayámonos ahora a Perú, porque durante esos enfrentamientos entre europeos e indígenas en el actual territorio peruano, también se produjeron situaciones similares a todas las que hemos reflejado a lo largo de este episodio. Por ejemplo, el cronista Antonio de Herrera y Tordesillas asegura que de muchas derrotas les libró la intercesión de la Virgen, a la cual continuamente invocaban para su ayuda, porque esta Madre de Misericordia, Reina del Cielo. Es cierto, y así lo tienen los castellanos e indígenas por indubitado, que en semejantes conflictos apareció muchas veces su bendita imagen y que de ella han recibido incomparables beneficios. Por su parte, el Inca Garcilaso, en sus comentarios reales, alude a los ataques de un gobernante indígena contra los castellanos que se encontraban en Lima y Cusco. En sus palabras, venida la noche en que el Inca señaló, salieron los indios apercibidos de sus armas con grandes fieros y amenazas de vengar las injurias pasadas con degollar a los españoles, los cuales, avisados de sus criados, los indios domésticos que les servían de espías de la venida de los enemigos, estaban armados de sus armas y con gran devoción llamando a Cristo nuestro Señor y a la Virgen María su Madre y al apóstol Santiago que les socorriesen en aquella necesidad. Estando ya los indios para arremeter contra los cristianos, se les apareció en el aire Nuestra Señora con el niño Jesús en brazos, con grandísimo resplandor y hermosura, y se puso delante de ellos. Los infieles, mirando aquella maravilla, quedaron pasmados. Sentían con que se les quitó la vista de los ojos y no sabían dónde los españoles estaban. Quedaron tan amedrentados que muchos días no osaron salir de sus cuarteles. Esta noche fue la 17ª que los indios tuvieron apretados a los españoles, que no les dejaban salir de la plaza, ni ellos osaban estar sino en escuadrón, de día y de noche. En mi visita a la ciudad de Cusco, también descubrí otra aparición increíble. En la plaza de armas de la ciudad tenemos la portada de la Iglesia del Triunfo. En este lugar los españoles celebraron la primera misa de la historia del Valle Sagrado Andino. En ese edificio colocaron la primera cruz que habían traído desde España, conocida hoy día en la ciudad como Cruz de la Conquista, y que se conserva a la fecha en el altar mayor. Y en este lugar se tuvieron que refugiar los españoles cuando fueron sitiados por el ejército del líder Manco Inca, quien se rebeló contra los españoles y los rodeó, no pudiendo salir los europeos de aquel edificio. En estas circunstancias, pensando ya en el terrible final, los españoles pidieron ayuda divina, rezaron y aseguran las crónicas que frente a la iglesia apareció una señora resplandeciente que les ayudó a vencer, que gracias a su intervención se pudo ganar el enfrentamiento y por eso llamaron a aquel lugar
Iglesia del Triunfo. Incluso hay unas letras grabadas en la puerta de este templo donde todavía hoy se puede leer: en este lugar puso sus plantas María Madre. Estamos hablando, como muchos sostienen, de hechos inventados por los españoles, de datos falsos escritos en las crónicas para agrandar el tamaño de sus victorias y gritarle al mundo que lo que hacían estaba bien y que Dios, la Virgen y los santos le respaldaban en esa misión divina. Yo no voy a negar que quizá en algunos casos haya algo de eso, pero este inquietante asunto es mucho más grande de lo que pensamos. Traspasa las fronteras de los países y el paso de los siglos. Está presente de forma alarmante en todos los lugares y las épocas, cambiando el destino de los seres humanos. Está presente en la actualidad, en conflictos como la guerra de Ucrania, y está presente en guerras más antiguas, en el origen de las religiones. Analicemos, por ejemplo, uno de los casos más longevos. Según cuenta su biógrafo Eusebio Pánfilo, el emperador romano Constantino el Grande vio en el cielo una cruz rodeada de las letras in hoc signo vinces, con este signo vencerás, y fue justo antes de la batalla que tuvo lugar en el puente Milvio, el 28 de octubre del 312, apenas en el siglo IV, y que hizo que la persecución que sufrían los cristianos diera un vuelco. Este hecho marcó mucho más que el destino de la batalla. Aquella señal en el cielo provocó que el emperador Constantino se convirtiera al cristianismo y que hiciera de él la religión oficial del Imperio Romano, extendiéndose así la influencia de la figura de Jesús por todo el mundo. Y existe otro caso bastante desconocido que se enmarca en las cruzadas, en esa protección que ejercían los cristianos en Tierra Santa. El 25 de noviembre de 1177 tuvo lugar la batalla de Montsigart. Los musulmanes trataban de conquistar Jerusalén y su ejército era muy superior en número al de los cristianos. En concreto eran 500 caballeros cristianos contra miles de musulmanes. El rey Balduino IV, tremendamente religioso y situado en el bando cristiano, pidió que le llevaran hasta la batalla un supuesto trozo de la Vera Cruz del madero donde Cristo fue crucificado, que se conservaba en la iglesia dirigida por el obispo Alberico de Belén. Cuando estuvo el rey frente a la reliquia, bajó de su caballo y se postró ante ella, presentando sus respetos y llorando amargamente porque veía próximo su final, ya que los musulmanes le superaban con un ejército de más de 20.000 hombres contra los 500 del suyo. Al inicio de la batalla, un viento tremendamente fuerte, repentino, levantó la arena depositada en este lugar y cegó por completo a los musulmanes, que huyeron despavoridos y no siguieron con la batalla, salvándose milagrosamente los cristianos en un misterio que atribuyeron a la presencia de la Vera Cruz. Esta información la recopila el investigador Miguel Aracil en el monográfico Enigmas de Tierra Santa de la revista Más Allá. Entonces, estos hechos ocurrieron en toda la historia: la aparición de luces o caballeros misteriosos o señoras luminosas en el contexto de batallas. Son hechos que marcan las decisiones de los líderes políticos, quienes incluso llegan a considerar que sus actos están guiados por Dios. Ahora bien, ¿estoy diciendo yo que Dios, la Virgen, los santos o incluso demonios, si aparecen ante las personas, influyen en sus decisiones o en el curso de las guerras? No lo puedo decir categóricamente porque yo no sé quién está detrás o cuál es el origen de estas entidades. No sé cuál es su verdadero nombre, porque no dan la cara, porque es una inteligencia que se disfraza dependiendo de la época y del testigo, que va cambiando de nombre a lo largo de la historia, de nombre y de apariencia. Pero estoy segura de que es la misma inteligencia que lleva manipulándonos
a nivel religioso y político desde los albores de la humanidad. Yo abrí los ojos hace mucho tiempo, cuando leí obras de autores como Salvador Freixedo, obras como La granja humana o Defendámonos de los dioses. En palabras de Freixedo, ¿quiénes son esos dioses que desde tiempos inmemoriales parecen ser los instigadores de la mayoría de religiones? ¿Por qué se entrometen en la vida de las personas y juegan con nosotros? ¿Podría ser que los dioses que nos presentan las religiones fueran unos embaucadores? ¿Y que los tripulantes de los ovnis tampoco fueran lo que parecen ser, unos seres de otros planetas que vienen aquí por la noche a recoger muestras? También hubo otro libro que cambió mi vida, Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. En este libro, su autor analiza las crónicas antiguas de estas apariciones. En su caso, crónicas medievales inglesas donde señoras resplandecientes, que eran identificadas por los soldados como hadas, intervenían en las batallas y ayudaban a uno u otro bando. En palabras de Jacques Vallée en Pasaporte a Magonia, voy a hablar de las naves aéreas utilizadas por el buen pueblo para participar en guerras medievales. Con buen pueblo se refiere a gnomos, hadas y duendes. Y continúa Jacques Vallée. Hay que considerar la relación existente entre la comunidad secreta, es decir, gnomos, hadas y duendes, y los asuntos de los hombres. Durante la última lucha de Cuchulainn, que fue el gran héroe de Ulster y favorito de las hadas, uno de estos seres, llamado Morrigu, voló sobre la cabeza de Cuchulainn mientras éste combatía en su carro de guerra. Asimismo, las hadas tomaron parte en la batalla de Clontarf, librada el 23 de abril de 1014, proporcionando lo que en el moderno argot militar se llama cobertura aérea a los irlandeses. Antes de la batalla, un hada de sexo femenino se presentó ante Dunlan o Hartigan y le suplicó que no combatiese, pues sabía que perecería en la lucha, pero él le dijo que estaba dispuesto a morir por Irlanda, y la batalla, con presencia de hadas, tuvo lugar cerca de Dublín. Estas luces, estas señoras, estas hadas, estas vírgenes, esos caballeros surgidos entre las nubes, cambian de nombre. Hadas, vírgenes, extraterrestres, el fenómeno es el mismo, pero cambia de nombre, dependiendo de las creencias de testigos de cada época histórica. Investigadores como John Keel, Jerome Clark, Hilary Evans o Jacques Vallée fueron los primeros en plantear una visión distinta de la problemática ovni, relacionándola precisamente con casos como estas apariciones religiosas que hemos analizado hoy. Hemos mostrado la historia de vírgenes como la Luz, la Victoria, el Socorro, Tentudía, que son casos en los que no se apareció una señora, sino una luz que fue interpretada como el espíritu o el alma de la Virgen, que hoy día no se interpreta como una virgen, sino que hoy día se hubiera interpretado como un objeto volador no identificado. Y detengámonos un momento aquí, porque esto es más grave e importante de lo que parece. Vírgenes como la Virgen de la Luz o la Virgen de Tentudía no se presentaron con la forma de una señora identificada con la Virgen María. Vuelvo a repetir que lo que se aparece es una luz que a ojos de los testigos de la época es la presencia de la Virgen. Entonces estamos ante el inquietante y polémico asunto de luces divinizadas, de luces que hoy día interpretaríamos como algo ufológico, pero que antaño fueron consideradas vírgenes y a la fecha se las sigue venerando por parte de personas que desconocen totalmente que lo que se apareció fue una luz y no una señora. Y voy a poner en este sentido uno de los ejemplos más claros que he podido investigar a lo largo de mi carrera, el caso de San Aquila y Santa Priscila. Muy cerca de mi pueblo
Puebla de Alcollarín, en Extremadura, España, se encuentra el pueblo de Magacela, en la provincia de Badajoz, en España, donde encontramos otra leyenda que alude a la aparición de luces y ha dado lugar a una fiesta que sigue produciéndose año tras año. Según la tradición, cada 2 de enero, sobre las 12 de la noche, salen 2 luces de la laguna llamada de los Santos, del agua de esta laguna, y se dirigen hasta un lugar próximo en el que pasan un rato para después volver a sumergirse en la laguna. Se tiene la creencia de que son los espíritus de San Aquila y Santa Priscila, que habrían llegado hasta Magacela y allí habrían sido martirizados por predicar el Evangelio. Sus cuerpos habrían sido enterrados donde hoy se encuentra esta laguna. San Aquila y Santa Priscila son mencionados en el Nuevo Testamento, posiblemente de origen judío, y tejedores, fabricantes de telas, habrían vivido en Roma hasta su marcha a Corinto como consecuencia de la expulsión de los judíos decretada por el emperador Claudio. La tradición los sitúa junto a San Pablo como colaboradores suyos, predicando el Evangelio en distintos lugares como los ya citados y Éfeso. El martirologio romano afirma que murieron en Asia Menor, pero según otras tradiciones fueron martirizados en Roma. La relación de este matrimonio santo con Magacela la establece el prior del municipio, Fray Diego Becerra de Valcárcel, en una obra que publica en el siglo XVII. Gracias a este libro se populariza el fenómeno de las luces de Magacela a finales del siglo XVII. En la obra el prior recoge los relatos de los vecinos de la zona que hablan de una extraña luz que surca el cielo de Magacela al amparo de la noche y cita una localización, la laguna que está en la falda de la sierra. Habla de una luz resplandeciente que se mueve en círculos sobre esta laguna y que se consume o desaparece en un sitio continuo llamado el Tejar, y otras veces sale de la laguna y pasa el camino bajo de la ermita de Nuestra Señora de los Remedios hasta una piedra larga y angosta que está junto con unos caracteres antiguos y vuelve al Tejar donde se consume. Estas son palabras del prior del siglo XVII describiendo este fenómeno luminoso. Y al parecer hasta una decena de testigos calificaron ante notario haber observado esta luz. Y fue este prior el primero que relaciona esa luz con San Aquila y Santa Priscila. Él juega un papel importante en esta historia porque él promovió la desecación de la laguna, que sacaran todo el agua para supuestamente descubrir las reliquias de los santos. Según escribió él mismo, se encontraron durante los trabajos algunas piedras en forma de acueducto, alguna losa, pero cuando estaban a punto, supuestamente, de encontrar los restos de los santos, porque él creía que esas luces eran los espíritus de San Aquila y Santa Priscila, cuyos cuerpos estarían bajo la laguna, confiesa el prior que cuando estaban a punto de desecar la laguna se desata una gran tormenta que vuelve a inundarla. Él interpretó el hecho como una señal del cielo, como un aviso para que desistiera de la tarea emprendida. Aquella noche volvió a pasearse esa luz por el pueblo, y aunque decidió no seguir buscando las reliquias, el prior centró sus esfuerzos en erigir una ermita para el culto a San Aquila y Santa Priscila, los santitos, así los llaman en el pueblo, que se convirtieron en los patronos de Magacela. La aparición de estas luces ya tendría una tradición anterior al siglo XVII. En torno al municipio se han encontrado pinturas que reflejan soles y astros en lugares como el abrigo de la Peña del Águila y dólmenes, un dolmen que está justo al lado de la laguna. Habla el prior de que esa luz sale de la laguna y se acerca a una piedra con caracteres extraños. Se trata de un dolmen, un monumento megalítico que está junto a la laguna, donde los habitantes prehistóricos de esta región
dibujaron un sol. A la fecha los investigadores, los arqueólogos, interpretan ese sol como un signo de culto solar. Desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la historia de la luz, lo que estaban dibujando es esta luz que el prior describe en el siglo XVII, saliendo de la laguna, pero en la prehistoria. Estamos ante un fenómeno fascinante porque cada 8 de julio se celebra en Magacela la fiesta de los santitos, San Aquila y Santa Priscila, los patrones del pueblo, que como vemos surgen de la aparición de una luz en una laguna del pueblo. Lo que las personas celebran cada año es la aparición de una luz, que para el prior se trataba del espíritu de esos santos, un asunto religioso porque lo estaba contemplando desde el punto de vista de sus creencias y su cultura. Pero también se conservan testimonios diferentes. Es más, hoy día conozco a personas que han observado esas luces en torno a la laguna, son testigos que me han llegado a escribir y que me aseguran que han visto ovnis en una laguna de Magacela. No saben que están hablando de un fenómeno que se recoge en las crónicas desde hace siglos, que hoy día lo interpretan como algo ufológico, pero que antaño fue interpretado como algo religioso y por tanto dio origen a la llamada fiesta de los santitos. Entonces, autores como Jacques Vallée percibieron una sospechosa analogía entre antiguas apariciones recogidas por el folclore popular relacionadas con hadas, duendes, seres elementales o con una visión cristiana, con ángeles, vírgenes, demonios, criaturas extrañas. Estaríamos hablando, en todo caso, del mismo fenómeno, pero clasificado con diferentes etiquetas según la época, la cultura, la formación, las creencias de cada testigo. Fenómeno sería el mismo, pero va cambiando de nombre dependiendo del momento. Lo que hemos analizado hoy es algo más que un misterio con el que entretenernos por un ratito. Es una verdadera batalla entre las fuerzas del bien y el mal que se está librando ahí fuera, que está marcando la vida de las personas, el destino de los países, los giros de la historia. El maravilloso investigador Andreas Faber-Kaiser, cuando analizó estos hechos que hemos presentado hoy, la intervención de luces y de seres extraños en las batallas de la antigüedad y de nuestros días, llegó a la conclusión de que estaríamos ante lo que él llamaba conquista programada, unas guerras, unas conquistas programadas por seres desconocidos que nosotros estaríamos librando por ellos sin saberlo. En palabras de mi admirado Andreas Faber-Kaiser, dado que los relatos que nos refieren los cronistas de la conquista de América difieren poco o nada, en algunos casos, de otros testimonios similares recogidos en todas las épocas y en muchos lugares del planeta por otros historiadores, creo que cabe poca duda acerca de la observación de que alguien está encauzando desde siempre, sin preguntarnos, nuestro destino. Y en otra declaración sobre este tema, el brillante Andreas Faber-Kaiser dice: alguien desde lo alto está apostando por la expansión de quienes portaban el signo de la cruz. La historia de los acontecimientos humanos, de la evolución de la especie humana, está escrita ciertamente sobre papel terrestre, pero la pluma que escribe la sostienen en demasiadas ocasiones manos que no son de hombre. ¿Quién demonios tiene interés en que evolucionemos de tal o cual forma? ¿Y por qué demonios los historiadores académicos cierran sus ojos ante esta realidad? Todo esto es mucho más, amigos, que una anécdota. Todo esto, si tuviéramos la mente abierta, podría demostrar que estamos siendo manipulados y que es hora de que se produzca un despertar. Analizando este tipo de hechos en diferentes siglos, en diferentes momentos de la historia, siempre los mismos hechos, seres que inclinan la balanza a uno u otro bando, luces
que hacen que la balanza se incline hacia unos u otros, hechos paranormales que deciden el curso de países o la expansión de religiones. Estamos hablando de que la geopolítica humana no vendría de nosotros, sino de esa inteligencia que se disfraza y que cambia el curso de nuestra historia. Si tuviéramos en cuenta estos hechos, que todos ven como simples leyendas, que no unen como hemos hecho hoy aquí, sino que lo leen en un libro, lo leen en otro, pero no los ponen en contexto. Cuando ponemos toda esta información en contexto, caemos en la cuenta de esa terrible verdad, de que estamos peleándonos, de que a la fecha seguimos masacrándonos, posiblemente por motivos infundados desde otras realidades. Entonces, este tema del contacto es mucho más inquietante de lo que hasta ahora nos han contado. Ojalá que este episodio os sirva para reflexionar sobre este tema tan siniestro, que a mí, desde luego a mí personalmente me lleva a pensar que quizá esas peleas y esos enfrentamientos deberíamos dejarlos de una vez por todas a un lado. Gracias de corazón por haberme acompañado en esta emisión de Noche de Lluvia. Nos vemos aquí el próximo martes con más misterio. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima.